¿Alguna vez has imaginado recibir, por pura casualidad, un mensaje lleno de desesperación, una súplica de una madre que implora ayuda para su bebé hambriento? Gustavo Herrera, un reconocido empresario de la Ciudad de México, jamás hubiera sospechado que un simple error de número transformaría por completo el rumbo de su existencia. Aquella madrugada, mientras revisaba los mensajes pendientes de su trabajo, apareció en la pantalla de su celular un texto tan desgarrador que logró estremecerle el alma y tocar lo más profundo de su humanidad. Suscríbete al canal para descubrir cómo un mensaje enviado por equivocación se convirtió, inesperadamente, en el inicio del amor más puro y sincero. En las calles silenciosas y brillantes del exclusivo barrio de Polanco, Gustavo caminaba bajo la tenue luz de los faroles, con el cansancio de una reunión interminable que se había prolongado hasta altas horas de la noche. A sus 35 años había logrado levantar un imperio empresarial admirado por muchos, pero pocos sabían que detrás de su impecable traje y su éxito financiero se escondía un corazón marcado por un profundo secreto. Sin que nadie lo supiera, cada semana visitaba barrios humildes de la capital, llevando alimentos, medicinas y un poco de esperanza a quienes luchaban día a día por sobrevivir. Aquella noche su chofer lo esperaba con paciencia frente al último edificio, donde Gustavo acababa de dejar dinero para cubrir los gastos médicos de una anciana diabética. «Don Gustavo, ya es muy tarde», susurró el conductor con voz cansada. Pero él simplemente respondió con una sonrisa tranquila, esa sonrisa que solo nace de quien hace el bien sin esperar nada a cambio. Mientras el Mercedes avanzaba suavemente sobre el asfalto aún húmedo por la lluvia, las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales como si fueran destellos de un mundo que dormía. Sin embargo, la mente de Gustavo ya volaba lejos, imaginando a la próxima familia que podría ayudar en silencio, sin cámaras ni aplausos, solo con la satisfacción de saber que estaba cambiando una vida más. Su penthouse, con ventanales que ofrecían una vista imponente de la ciudad, era la imagen perfecta de la prosperidad, pero también del vacío. Cada rincón del lugar respiraba éxito, los muebles de diseño, los reconocimientos colgados en las paredes, las fotografías de eventos sociales donde su sonrisa parecía más un gesto aprendido que una expresión sincera. No había retratos familiares, ni voces infantiles llenando el espacio. Su madre, la única persona que realmente había comprendido su alma, había muerto 2 años atrás, y desde entonces, la soledad se había vuelto su más constante compañera. A menudo se preguntaba, con la taza de café entre las manos, ¿para qué servía tanto dinero si no tenía con quien compartirlo? Había tenido relaciones, claro, pero todas terminaban igual. Las mujeres se fascinaban más por su fortuna que por el hombre que había detrás del apellido Herrera. El silencio de su departamento lo envolvía como un abrigo helado, recordándole cada noche que el éxito material jamás podría llenar los huecos del corazón. Sus empleados lo consideraban un jefe justo, cercano y generoso, alguien que siempre estaba dispuesto a tender la mano cuando alguien lo necesitaba. La semana anterior había pagado, sin dudarlo, la operación del hijo de su secretaria, y tiempo atrás había ofrecido becas a 3 jóvenes universitarios cuyos padres trabajaban en una de sus empresas. Gustavo estaba convencido de que las bendiciones que recibían no eran solo para él. Solía repetir con serenidad, el dinero es solo una herramienta, lo importante es el uso que le damos para tocar vidas y transformar realidades. Jamás hacía alarde de sus actos caritativos. No había fotos en redes sociales, ni notas de prensa, ni discursos grandilocuentes. Su generosidad nacía del corazón, del deseo sincero de aliviar el dolor ajeno y de sembrar esperanza en medio del sufrimiento. Esa noche de octubre, mientras revisaba por última vez sus correos antes de irse a dormir, su teléfono vibró con un mensaje proveniente de un número desconocido. Al principio pensó que se trataba de alguna promoción bancaria o una publicidad cualquiera, pero el tono angustiado de aquellas palabras lo obligó a detenerse. Cada frase estaba cargada de una tristeza tan profunda que parecía venir de alguien que había perdido toda esperanza, de un alma rota que, sin saberlo, estaba a punto de cruzarse con la suya.
Aquel mensaje no estaba destinado a él, no llevaba su nombre ni su historia, pero la desesperación que emanaba de cada palabra era tan intensa, tan real y tan humana, que el corazón de Gustavo comenzó a golpear con fuerza dentro de su pecho. Lo leyó una vez, luego otra, y después una tercera, tratando de entender cómo aquellas líneas llenas de angustia habían terminado en su teléfono. Quizás fue una casualidad, tal vez el destino o, quién sabe, la mano de Dios jugando con los caminos de la vida. Lo cierto era que ese mensaje, tan inesperado como poderoso, acababa de poner frente a él la oportunidad de transformar la vida de alguien, sin imaginar que también estaba a punto de transformar la suya para siempre. A veces, pensó, los errores más extraños terminan guiándonos hacia aquello que realmente da sentido a nuestra existencia, y esa noche el universo parecía decidido a mostrárselo. En una pequeña y humilde vivienda de la colonia Doctores, María Isabel sostenía entre sus brazos a su bebé de 6 meses, moviéndolo con ternura mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Santiago, su pequeño, lloraba con un llanto débil pero persistente, un llanto que solo una madre puede entender. Tenía hambre, y en la cocina apenas quedaban 2 biberones de leche en polvo. María Isabel lo sabía y ese pensamiento le oprimía el alma. A sus 24 años había descubierto que la vida podía ser cruel incluso con quienes más amor daban. El padre de su hijo había desaparecido en cuanto supo del embarazo, dejándola sola, enfrentando una realidad que nunca imaginó tener que vivir. Su trabajo como cajera en una tiendita apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde vivían. Cada peso era una lucha diaria, un cálculo constante entre pañales, medicinas y comida. Aún así, en medio de tanta carencia, conservaba una luz en los ojos, esa chispa cálida que hablaba de esperanza, de fe, de una fuerza interior que se negaba a extinguirse. Cada mañana, al despertar, miraba a su hijo y daba gracias a Dios por permitirle verlo respirar, y cada noche le pedía con humildad que le diera fuerzas para seguir siendo la madre que su pequeño merecía. Las noches eran, sin duda, las más duras. Cuando el cansancio se mezclaba con la ansiedad de lo que vendría al día siguiente, el silencio de la habitación se volvía pesado. Santiago era un bebé hermoso, de grandes ojos oscuros que exploraban todo a su alrededor, pero en los últimos días se mostraba más inquieto, más débil. La leche que su madre podía comprar no era de buena calidad y ella lo sabía. El pediatra del centro de salud, un hombre amable que solía atenderla con compasión, le había dicho hacía poco que el niño necesitaba una fórmula especial, una que costaba casi el doble de la que usaba. Tu bebé necesita mejor nutrición, le había dicho con una sonrisa amable que no lograba disimular la preocupación en sus ojos. Aquella noche, mientras revisaba una y otra vez los números en un cuaderno gastado por el uso, comprendió que no le alcanzaría el dinero hasta la próxima quincena. La desesperación le apretó el pecho como una mano invisible. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando no dejarse vencer. Había pasado por momentos peores, se recordó. Era una mujer fuerte, criada por una abuela que le había enseñado que los problemas se enfrentan con fe y coraje, no con lamentos. Esa voz de su infancia resonaba en su mente: la dignidad no se vende, mijita. La pobreza no es vergüenza si se trabaja con honradez. Esa enseñanza la había acompañado toda la vida, pero también había aprendido que ser madre cambia todo. El orgullo y la dignidad ya no se sentían igual cuando lo que estaba en juego era la salud de un hijo. Ya no se trataba solo de ella, de su orgullo o su historia, sino del bienestar de Santiago, de esa pequeña vida que dependía completamente de sus decisiones. Con el corazón encogido, lo acunó hasta que el bebé finalmente se quedó dormido. Lo observó en silencio, con la mirada perdida en su rostro angelical, y sintió una punzada de dolor tan profunda que le robó el aliento. No podía permitir que su hijo sufriera por su terquedad, no podía dejar que el hambre le robara la sonrisa. En ese instante, sin saberlo, el destino ya estaba escribiendo el primer capítulo de una historia que uniría su camino con el de un desconocido para siempre. El amor de una madre siempre supera cualquier muro que el orgullo intente levantar.
María Isabel lo sabía en lo más profundo de su alma. Por mucho que su dignidad le gritara que no pidiera ayuda, el llanto de su hijo era más fuerte, más urgente, más real. Tenía que conseguir esa leche, sin importar el precio que tuviera que pagar con su orgullo. En medio de la desesperación absoluta, recordó algo que había dejado en un rincón de su memoria. Hacía un par de semanas, una compañera del trabajo le había dado el número de una mujer que, según decían, ayudaba a madres solteras en apuros. Nunca lo había considerado seriamente, quizás por vergüenza, quizás por miedo a ser rechazada, pero esa madrugada, mientras Santiago dormía inquieto, moviéndose débilmente por el hambre, entendió que había llegado el momento de hacer a un lado el orgullo y pensar solo en él. Con las manos temblorosas, buscó entre los papeles doblados dentro de su bolso aquel trozo de papel arrugado donde había anotado el número. La habitación estaba en penumbra, y el silencio nocturno hacía que cada pensamiento resonara como un eco de duda y temor. Sin embargo, la imagen de su bebé, tan frágil, tan pequeño, fue la chispa que encendió su valentía. Se sentó en la cama, respiró hondo y comenzó a escribir un mensaje. Escogía cada palabra con cuidado, tratando de sonar serena, aunque por dentro su corazón se quebraba en 1000 pedazos. El silencio de la madrugada se volvió aún más profundo. Podía escuchar el golpeteo de su propio corazón, como si marcara el ritmo de su desesperación. No sabía si ese número todavía pertenecía a la mujer de la que le habían hablado, o si alguien realmente respondería, pero tenía que intentarlo. No hacerlo sería rendirse, y ella no podía darse ese lujo. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el error más hermoso, el más inesperado, el que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Después de varios intentos por redactar un mensaje que no sonara demasiado suplicante, finalmente escribió desde el alma. No adornó sus frases ni ocultó su situación. Dejó que su verdad hablara por sí sola, la verdad de una madre que solo quería alimentar a su hijo. Cuando por fin presionó el botón de enviar, sintió una corriente de emociones mezcladas recorrerle el cuerpo. Alivio, miedo, ansiedad, esperanza. Todo junto. Su corazón seguía latiendo con fuerza mientras observaba la pantalla, sin saber si alguien leería esas palabras. Lo que ignoraba era que, en su nerviosismo, había marcado mal uno de los dígitos del número, y su súplica acababa de volar, invisible, a través de la ciudad, cruzando antenas y cables hasta llegar al teléfono de un completo desconocido. En su habitación, Santiago se movió entre sueños, como si su pequeño cuerpo percibiera que algo importante acababa de suceder. María Isabel lo abrazó con ternura, besándole la frente y susurrándole promesas que apenas podía sostener, que encontraría una solución, que nada malo le pasaría, que su amor bastaría para protegerlo. La madrugada avanzaba lentamente, y aunque su cuerpo pedía descanso, su mente no podía detenerse. Le daba vueltas una y otra vez a la decisión que acababa de tomar, preguntándose si había hecho lo correcto, si alguien respondería, si acaso su mensaje llegaría a un corazón dispuesto a escuchar. No imaginaba que, en ese mismo momento, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que transformaría su destino. A veces la vida se disfraza de error para entregarnos un milagro, y esa noche, sin saberlo, María Isabel había enviado el suyo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Gustavo sostenía su teléfono entre las manos. Volvió a leer aquel mensaje una y otra vez, y con cada lectura sentía que algo dentro de él se estremecía. Disculpe la molestia, pero estoy desesperada. Mi bebé de 6 meses necesita leche especial y no tengo dinero para comprarla. Solo le pido que me ayude con 200 pesos para que mi hijo no pase hambre. Sé que no me conoce, pero soy una madre trabajadora que nunca pide nada a nadie. Se lo ruego, por favor. Las palabras estaban llenas de faltas de ortografía, con comas fuera de lugar y errores que delataban la falta de estudios de quien lo había escrito. Pero nada de eso importaba, porque detrás de cada línea se sentía la verdad más pura. No era el típico mensaje de los que buscan engañar a los incautos por redes sociales.
Había en ese texto algo diferente, algo que transmitía un dolor tan real que Gustavo sintió un nudo en la garganta. Era el grito silencioso de una madre enfrentando el peor de los miedos, ver sufrir de hambre a su hijo. Se levantó del sillón de cuero donde había estado trabajando y caminó hasta el ventanal. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, parpadeando como estrellas terrenales en una noche sin luna. Observó ese mar de luces y pensó que, en algún rincón de aquella inmensidad, una mujer acababa de enviar un grito de auxilio que, por un extraño capricho del destino, había terminado en sus manos. Tal vez no era casualidad. Quizás la vida le estaba pidiendo que hiciera algo. La imagen de un bebé llorando por hambre se quedó grabada en su mente como una fotografía imposible de borrar, una que lo perseguiría incluso cuando cerrara los ojos. Gustavo había crecido en el seno de una familia de clase media, donde nunca faltó un plato caliente sobre la mesa ni un techo bajo el cual dormir. Desde pequeño había aprendido el valor del esfuerzo y la gratitud, pero aunque en sus labores benéficas había visto de cerca la pobreza y la necesidad, jamás había sentido tan profundamente la angustia de una madre al borde de la desesperación. Recordó con nitidez a su propia madre, una mujer fuerte que lo había criado prácticamente sola cuando su padre decidió abandonarlos. Ella solía repetirle, con esa voz llena de ternura y firmeza que nunca olvidaría, un hijo es lo más sagrado que una mujer puede tener, y una madre haría cualquier cosa por verlo sonreír. Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco del pasado mientras releía el mensaje que acababa de recibir, imaginando a esa desconocida luchando contra su orgullo para atreverse a escribir cada línea. No importaba si ese mensaje no estaba dirigido a él, pensó. El hecho de que hubiera llegado a sus manos era suficiente razón para actuar. Estaba convencido de que Dios tenía formas misteriosas de intervenir en la vida de las personas, poniéndoles delante oportunidades inesperadas para hacer el bien, y esta, sin duda, era una de ellas. Sin pensarlo demasiado, tomó su teléfono y marcó el número del que provenía el mensaje. Esperó varios tonos, conteniendo la respiración, pero nadie respondió. Después de unos segundos, una grabación automática rompió el silencio. No puedo contestar en este momento, por favor deje su mensaje. La voz era femenina, joven, cansada pero suave, una voz que confirmaba lo que su corazón ya intuía. Detrás de ese mensaje había una mujer real, con una historia verdadera y un dolor auténtico. Dudó unos segundos, pero decidió no dejar ningún recado por el momento. Quería asegurarse de no estar siendo víctima de algún engaño, aunque algo en su interior ya le gritaba que aquella súplica era genuina. A la mañana siguiente, usó algunos de sus contactos en la empresa de telecomunicaciones donde tenía inversiones para rastrear la ubicación aproximada del número. El resultado lo impactó, provenía de la colonia Doctores, una zona trabajadora en el corazón de la Ciudad de México. No era un barrio de lujo, sino un lugar donde las familias luchaban cada día por sobrevivir, donde el esfuerzo y la esperanza eran moneda corriente. Gustavo conocía ese sitio, su propio chofer había crecido ahí, un hombre honesto que llevaba años de servicio con él. Aquello bastó para confirmar que el mensaje no venía de algún estafador escondido tras una pantalla, sino probablemente de una madre que realmente necesitaba ayuda. La madrugada se hacía cada vez más larga, pero el sueño no llegaba. Gustavo caminaba de un lado a otro por su amplio departamento, con el teléfono aún en la mano y el mensaje grabado en su mente. Se imaginaba a esa mujer velando a su bebé, intentando consolar su llanto, tal vez contando las monedas que le quedaban o rezando por un milagro. Debe ser insoportable, pensó, no poder alimentar al propio hijo. Esa idea lo estremeció por dentro, y supo que no podía esperar al amanecer. Cada minuto que pasaba era un minuto más de sufrimiento para esa madre y su pequeño. Sin dudarlo más, se vistió rápidamente y bajó al estacionamiento del edificio. Observó sus autos por un instante y descartó el Mercedes, le pareció demasiado llamativo para la misión que tenía en mente. Eligió su camioneta pickup, la que usaba para visitar las obras de sus proyectos de construcción, un vehículo más sencillo, más discreto. Antes de dirigirse al barrio,
Pasó por una farmacia abierta las 24 horas. Caminó entre los pasillos con determinación, eligiendo sin titubear varios botes de la fórmula láctea más completa y costosa que encontró, además de pañales, toallitas húmedas y algunos medicamentos básicos para bebé. El cajero, sorprendido por la cantidad de productos infantiles a esas horas de la noche, lo observó con curiosidad, pero Gustavo solo le respondió con una sonrisa cortés y pagó la cuenta sin dar explicaciones. El trayecto hacia la colonia Doctores le tomó unos 40 minutos. La ciudad, a esas horas, tenía un aire distinto, las calles vacías, las luces intermitentes y el murmullo lejano de motores hacían que todo pareciera suspendido en el tiempo. Mientras conducía, ensayaba mentalmente las palabras que diría cuando se encontrara con aquella mujer. No quería asustarla apareciendo de improviso en su puerta, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que explicarle que había recibido su mensaje por error, aunque para él ya no importaba cómo había llegado. Lo único que importaba era que, por alguna razón, ese pedido de ayuda había tocado su corazón y no pensaba ignorarlo. Cuando Gustavo llegó a aquella zona popular del centro, comprendió de inmediato que no sería sencillo ubicar la dirección exacta. Las calles eran estrechas, repletas de pequeñas casas de fachada desgastada y edificios divididos en diminutos departamentos donde las familias hacían milagros para estirar el salario hasta el fin del mes. Volvió a recurrir a sus contactos y tras algunos minutos de espera logró obtener el domicilio asociado al número de teléfono del mensaje. Con la información en mano, estacionó su camioneta a unas cuadras de distancia, prefiriendo caminar el resto del trayecto para pasar desapercibido. Llevaba entre los brazos una bolsa grande con los productos que había comprado horas antes, leche infantil, pañales, toallitas y medicamentos. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados, anunciando un nuevo día, y Gustavo no podía evitar sentir que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Iba a tocar la puerta de una mujer cuya vida estaba por cambiar para siempre, aunque aún no sospechaba que la suya también daría un giro que marcaría su destino. En ese mismo instante, dentro de una modesta habitación con paredes agrietadas y olor a humedad, María Isabel despertó sobresaltada por el llanto insistente de Santiago. El pequeño había pasado la noche inquieto, llorando entre sueños por el hambre que lo atormentaba. Sus propios ojos estaban hinchados de tanto llorar la noche anterior, y al ver el biberón vacío sobre la mesita de noche, sintió un nudo en el pecho que casi la hizo perder el aliento. Solo quedaba una lata de fórmula, la más barata que había encontrado, pero sabía bien que no alcanzaría para todo el día. Se incorporó lentamente, acunando a su hijo contra su pecho, mientras le susurraba palabras de consuelo que apenas si lograban engañar al silencio. El aire del cuarto era denso, cargado de preocupación, como si la tristeza se hubiera instalado ahí para quedarse. Por la pequeña ventana entraban los primeros rayos dorados del amanecer, pero para María Isabel, la luz no traía consuelo, solo el recordatorio de otro día igual de incierto que el anterior. Tomó su celular con la esperanza de encontrar alguna respuesta al mensaje que había enviado en la madrugada, pero la pantalla seguía en silencio, sin notificaciones nuevas. Su corazón se hundió un poco más, aunque una parte de ella agradeció en secreto no haber recibido una negativa. Mientras preparaba el último biberón que le quedaba, un sonido suave rompió el silencio. 3 golpes discretos en la puerta la hicieron detener en seco. El pequeño Santiago seguía llorando entre sus brazos, pero ella contuvo la respiración, tratando de adivinar quién podría buscarla tan temprano. Los golpes se repitieron, esta vez acompañados de una voz masculina, firme pero llena de respeto. «Buenos días, señorita», dijo la voz con tono sereno. «Disculpe que la moleste a esta hora, pero recibí su mensaje anoche y vine para ayudarla». El corazón de María Isabel pareció detenerse por un segundo. Su mensaje, alguien lo había recibido. Alguien no solo había leído su súplica, sino que había venido hasta su casa. Las piernas le temblaban mientras se acercaba lentamente a la puerta, sin saber si debía sentirse aliviada o asustada. «Santiago»,
Percibiendo la tensión, lloraba aún más fuerte, como si intuyera que algo importante estaba por ocurrir. Con una mano sostuvo al bebé y con la otra aferró el pestillo. Respiró hondo y preguntó con voz temblorosa: ¿Quién es usted? Del otro lado, la voz respondió con calma, transmitiendo una tranquilidad que contrastaba con el temblor de su alma. Mi nombre es Gustavo. Anoche recibí su mensaje pidiendo ayuda para su bebé. Sé que esto puede parecerle extraño, pero traje leche especial y algunas cosas que podrían necesitar. María Isabel abrió lentamente la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. A través del pequeño espacio pudo ver a un hombre alto, de rostro amable, cabello castaño y ojos verdes que reflejaban una calidez auténtica. Llevaba puesta una camisa blanca sencilla y unos jeans, nada llamativo ni presuntuoso, pero había en su postura algo que transmitía confianza y serenidad, una presencia que de inmediato desarmó parte del miedo que la había acompañado toda la noche. En las manos de aquel hombre se notaban varias bolsas de farmacia repletas de productos, y solo con verlas, María Isabel sintió un torbellino de emociones que la dejó inmóvil por unos segundos. Era una mezcla de alivio, incredulidad y desconfianza natural ante lo inesperado. Con la voz entrecortada por la sorpresa y el nerviosismo, logró preguntar casi en un susurro cómo había conseguido su dirección. Gustavo sonrió con serenidad, una sonrisa cálida y genuina, de esas que transmiten paz y que tantas veces había usado para consolar a familias necesitadas en sus visitas solidarias. Con tono tranquilo respondió que tenía algunos contactos que lo habían ayudado a localizarla. Sabía que aquello podía parecer extraño, incluso invasivo, pero después de leer su mensaje, le resultó imposible dormir tranquilo sabiendo que había un bebé pasando hambre en algún rincón de la ciudad. La sinceridad de sus palabras era tan evidente que María Isabel no pudo contener las lágrimas. Rodaron por sus mejillas con la fuerza de la emoción acumulada durante días de impotencia y angustia. Con manos temblorosas, se armó de valor, retiró la cadena de seguridad y abrió por completo la puerta. En ese instante, Gustavo pudo ver la humildad de su hogar, un espacio pequeño, con muebles sencillos, pero lleno de una dignidad que se respiraba en cada rincón. Todo estaba limpio, ordenado, cuidado con amor, como si María Isabel intentara demostrarle al mundo que, aunque tuviera poco, lo mantenía con orgullo. Santiago lloraba con más fuerza, su llanto retumbaba en la habitación como un recordatorio urgente del motivo por el que aquel hombre estaba ahí. Gustavo sintió un nudo en la garganta al verlo, tan pequeño, tan vulnerable, y sin embargo, tan lleno de vida. Por favor, pase, dijo María Isabel, moviéndose a un lado para dejarle espacio. Su bebé tiene hambre, comentó Gustavo con una mezcla de ternura y preocupación que desarmó cualquier muro de desconfianza que ella aún pudiera tener. Sí, admitió con la voz ahogada, se terminó la leche anoche y no tengo dinero hasta la próxima semana. Gustavo no respondió con palabras. Su silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Se inclinó sobre las bolsas y comenzó a sacar una a una varias latas de fórmula infantil de alta calidad, paquetes de pañales, toallitas húmedas y hasta algunos juguetes suaves, pequeños detalles que solo alguien con verdadero corazón habría considerado. María Isabel observaba cada objeto como si presenciara un milagro. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse en la única silla de la habitación, intentando procesar lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó finalmente, con la voz quebrada, mientras Gustavo preparaba un biberón con movimientos seguros, como quien ha cuidado antes de un bebé o ha aprendido a hacerlo con cariño. Porque cuando alguien pide ayuda para alimentar a su hijo, no hay pregunta que valga, respondió él sin dejar de mirar lo que hacía, y porque creo firmemente que a veces los mensajes llegan a las manos correctas, aunque sea por casualidad. María Isabel se quedó en silencio. Aquella frase la atravesó por dentro. En ese momento comprendió que había cometido un error al marcar el número, pero en vez de sentir vergüenza, una sensación de paz la envolvió. Era como si la vida le dijera que todo había sucedido tal y como debía. Gustavo terminó de preparar el biberón,
Probó unas gotas en su muñeca para asegurarse de que la temperatura fuera la adecuada y se lo entregó con una sonrisa luminosa, una de esas sonrisas que parecen disipar la tristeza de cualquier habitación. Santiago, al sentir el aroma familiar de la leche, dejó de llorar casi al instante. Mientras succionaba con avidez, el silencio que se apoderó del lugar estaba lleno de algo hermoso, una mezcla de alivio, gratitud y esperanza. Gustavo observaba aquella escena con una emoción indescriptible. Había pasado su vida rodeado de éxitos materiales, pero jamás había sentido algo tan puro como en ese momento, viendo a ese pequeño calmar su hambre y a su madre recuperar la paz. María Isabel no podía apartar la mirada de él. Lo observaba con curiosidad, intentando descifrar quién era realmente ese hombre que había aparecido como un ángel en medio de la noche. Había algo en su porte, en la naturalidad de sus gestos, en la elegancia sencilla de su ropa, una camisa blanca perfectamente planchada y jeans que, aunque discretos, delataban buena calidad. Que le decía que no era un hombre común. Se notaba en su forma de hablar, en su serenidad, en la manera en que parecía cargar con una vida muy distinta a la suya. En ese instante, mientras el bebé seguía bebiendo la leche con hambre voraz y los rayos del sol se colaban por la ventana, ambos entendieron algo sin necesidad de decirlo. Ese error, aquel número mal marcado, no había sido una equivocación. Era, sin duda, el acierto más hermoso que el destino les había permitido vivir. Las manos de Gustavo eran elegantes, suaves, sin rastro alguno de los callos que deja el trabajo físico. Y cada uno de sus movimientos tenía esa naturalidad refinada que solo poseen quienes han crecido en un entorno cómodo. Su manera de hablar, pausada y articulada, delataba una educación universitaria, y su tono seguro revelaba sin necesidad de palabras que pertenecía a una clase social muy distinta. ¿A qué se dedica usted?, preguntó María Isabel con timidez, casi con temor de escuchar la respuesta. Hubo un breve silencio antes de que él respondiera con voz tranquila, casi humilde. Tengo algunas empresas de construcción. Aquella respuesta sencilla, lejos de tranquilizarla, confirmó las sospechas que ya empezaban a formarse en la mente de María Isabel. Ese hombre que había llegado a su puerta en medio de la madrugada, como un milagro enviado por Dios, no era alguien común. Era, sin duda, un hombre con poder, con dinero, alguien que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. La conciencia de esa desigualdad cayó sobre ella como una pesada losa, oprimiéndole el pecho y llenándola de una vergüenza que la abrazó por dentro. No era vergüenza por haber aceptado ayuda, sino por sentirse tan pequeña ante alguien que podía comprar sin esfuerzo lo que para ella significaba sacrificios de varios días. La diferencia entre sus mundos se hacía evidente en los detalles más simples. La fórmula infantil que él había traído costaba lo que ella ganaba en 3 días de trabajo, y la había comprado sin pensarlo, con la facilidad con la que cualquiera toma una botella de agua en la tienda. Su reloj, discreto pero inconfundiblemente caro, era del tipo que ella había visto solo en las vitrinas de Polanco cuando trabajaba limpiando oficinas, soñando con una vida distinta. Incluso la camioneta que había visto estacionada afuera, impecable, del año y reluciente, contrastaba con su realidad de días en los que apenas tenía para pagar el pasaje del camión. Un pensamiento amargo le atravesó la mente, cegaramente él pensaba que era una mujer aprovechada, una de esas que buscaban la compasión de los hombres adinerados. La vergüenza se mezcló con la impotencia, y sintió que las mejillas le ardían. La gratitud que había sentido minutos antes comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación punzante de humillación. Se sintió vulnerable, desnuda ante un desconocido que, aunque lleno de buenas intenciones, le había recordado con su sola presencia la desigualdad que separaba sus mundos. Por primera vez desde que envió el mensaje, se arrepintió. En el fondo de su corazón deseó no haberlo hecho, aunque eso significara que Santiago habría seguido pasando hambre. Gustavo percibió el cambio en su actitud. Notó cómo su cuerpo se tensaba, cómo evitaba mirarlo directamente, cómo su respiración se volvía irregular.
Había visto esa reacción antes, la mezcla de agradecimiento y vergüenza que tantas personas sentían cuando aceptaban ayuda de alguien con más recursos. Era una barrera invisible, pero real, que él sabía que debía manejar con cuidado. Por favor, no se sienta incómoda, dijo con voz suave, intentando aligerar el ambiente. Todos atravesamos momentos difíciles alguna vez. Sin embargo, aquellas palabras, aunque dichas con ternura, no lograron calar en el corazón de María Isabel. Para ella, sonaron vacías, como si provinieran de alguien que jamás había conocido la verdadera necesidad. «Usted no entiende», murmuró mientras abrazaba a Santiago con fuerza, como si su hijo pudiera protegerla del dolor que sentía. «Yo no soy de esas mujeres que piden dinero a hombres ricos. Trabajo, me esfuerzo, y nunca en mi vida había pedido ayuda». Su voz temblaba, pero estaba cargada de una dignidad feroz. Gustavo la miró con respeto. Quiso acercarse, decirle algo que calmara su orgullo herido, pero sabía que cualquier gesto mal interpretado podría romper por completo la frágil confianza que comenzaba a construirse entre ellos. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía palpar. María Isabel, dominada por la emoción, se levantó de la silla con brusquedad, casi derribando el biberón, y caminó hacia la ventana. Le dio la espalda, intentando recuperar el control, pero las lágrimas la traicionaron. «Yo le voy a pagar todo», dijo con voz firme, aunque las lágrimas seguían cayendo. «Puede que me tarde, pero le voy a devolver cada peso que gastó». Gustavo se puso de pie despacio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No quería decir nada que aumentara su dolor. «No quiero que me pague nada», respondió finalmente, con sinceridad absoluta. «No estoy aquí porque piense que usted es una aprovechada. Vine porque recibí el mensaje de una madre desesperada, y no pude quedarme tranquilo sabiendo que su hijo tenía hambre». Su tono era tan honesto que por un instante el silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. María Isabel seguía de espaldas, respirando con dificultad, mientras el sol de la mañana comenzaba a colarse por la ventana, iluminando la escena con una luz suave, casi simbólica. Sin saberlo, ese momento sería el inicio de algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Las palabras de Gustavo tocaron algo muy profundo dentro de María Isabel, como si hubieran alcanzado una fibra que llevaba demasiado tiempo dormida. Ella se giró lentamente para mirarlo, con los ojos humedecidos, brillando entre lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. En ese instante, Santiago hizo un pequeño sonido de satisfacción, un suspiro dulce después de haberse terminado todo el biberón, y los dos adultos, sin poder evitarlo, sonrieron con ternura. Aquella sonrisa compartida, tan simple y tan humana, rompió por unos segundos las barreras invisibles que los separaban, recordándoles que, más allá del orgullo o del dinero, estaban unidos por algo esencial, la vida de un niño. «No puedo aceptar más ayuda de usted», dijo María Isabel con una firmeza nacida del fondo de su alma. «Ya hizo demasiado, y no tengo cómo devolverle lo que ha hecho». La voz le temblaba, no por miedo, sino por la lucha interna entre la gratitud y la necesidad de conservar su dignidad. Gustavo sintió un leve dolor en el pecho al escucharla. No era tristeza por el rechazo, sino por comprender que detrás de esas palabras se escondía una herida más grande, la desconfianza de una mujer que había aprendido a sobrevivir sola, que había sido lastimada demasiadas veces para creer en la generosidad sin condiciones. ¿Y si no fuera ayuda?, preguntó él con una suavidad que desarmó la rigidez de su mirada. ¿Y si solo fuera un gesto de humanidad, algo que sucede cuando dos personas se cruzan en el momento justo? María Isabel lo observó en silencio, buscando en sus ojos alguna sombra de intención oculta, algún indicio de lo que había visto tantas veces antes en otros hombres. Pero lo que encontró fue diferente. Esos ojos verdes, serenos y honestos, no escondían nada. Irradiaban una calidez que se sentía real, sin adornos ni máscaras. Aún así, su corazón se resistía a creer completamente. La vida le había enseñado que las promesas bonitas casi siempre traían detrás una deuda que terminaba siendo demasiado alta.
Santiago dormía profundamente en sus brazos, con una expresión de paz que no mostraba desde hacía días. Acariciar su carita, tan tranquila, le provocó una oleada de emociones que la dejó sin palabras. No sé qué pensar, admitió al fin, con la voz quebrada. Nunca me había pasado algo así. Gustavo esbozó una sonrisa tan cálida, tan sincera, que algo dentro de ella comenzó a suavizarse. Era una sonrisa que no exigía nada, que solo ofrecía consuelo. En ese momento, sin entender muy bien por qué, María Isabel sintió que aquel encuentro no era una simple coincidencia, sino el inicio de algo que podía cambiar su destino. Los días que siguieron fueron una verdadera montaña rusa emocional. María Isabel no podía dejar de pensar en él, en la forma en que había aparecido en su vida como un milagro disfrazado de error. Cada vez que preparaba un biberón con la fórmula que él había traído, una mezcla de gratitud y desconcierto la mantenía despierta. Se preguntaba una y otra vez por qué un hombre con dinero, con una vida acomodada, se habría tomado tantas molestias por una mujer que no conocía. Su razón le decía que nadie hacía algo así sin esperar algo a cambio, pero su intuición insistía en que Gustavo no era como los demás. Durante esos días, él no la buscó, ni llamó, ni envió mensajes. Respetó su espacio, como había prometido. Y sin embargo, cada noche, María Isabel revisaba su teléfono una y otra vez, esperando una notificación que no llegaba. Esa ausencia, lejos de tranquilizarla, la confundía aún más. ¿Por qué no insistía? ¿Por qué no trataba de acercarse? Era como si su respeto fuera una nueva forma de presencia, una que le llegaba sin palabras, haciéndole sentir acompañada incluso en el silencio. El cuarto día después de aquel encuentro, al regresar del trabajo con Santiago en su cochecito desgastado, notó algo frente a su puerta. Era una bolsa de papel color café, cuidadosamente colocada, casi escondida. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Intuía quién podía haberla dejado, y esa certeza le provocó una mezcla de ternura y molestia que no supo cómo manejar. Con las manos temblorosas, abrió la bolsa. Dentro encontró varias latas de fórmula, pañales justo de la talla de Santiago y una nota escrita con letra firme y elegante. Decía, para Santiago, de alguien que cree que todos los bebés merecen estar bien alimentados. No hay necesidad de responder ni sentirse comprometida. Solo quiero asegurarme de que el pequeño esté bien. María Isabel leyó la nota 1, 2, 3 veces, buscando entre las líneas alguna intención escondida, alguna señal de ego o deseo disfrazado. Pero no encontró nada de eso. Solo percibió sinceridad, una preocupación genuina por su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás la bondad desinteresada sí existía, aunque viniera de la forma más inesperada y de la persona más improbable. Esa noche, cuando el silencio envolvía su pequeño hogar y Santiago dormía profundamente en la cuna improvisada junto a su cama, María Isabel permaneció sentada largo rato observando las latas de fórmula, los pañales y las toallitas que descansaban sobre la mesa. Aquellos productos, simples en apariencia, representaban para ella más de lo que podía permitirse gastar en un mes entero. Los miraba como quien contempla un misterio, preguntándose qué clase de hombre sería capaz de hacer algo tan generoso sin esperar nada a cambio. Esa duda le daba vueltas en la cabeza una y otra vez, mientras su mente intentaba encontrarle lógica a un gesto que parecía sacado de un sueño. La curiosidad, más fuerte que su orgullo, terminó por vencerla. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba saber más sobre ese hombre que había aparecido de la nada para cambiar su vida. Con los pocos pesos que le quedaban, fue al café internet de la esquina, ese lugar pequeño donde los ventiladores apenas lograban mitigar el calor. Se sentó frente a una vieja computadora, escribió Gustavo Herrera en el buscador y, al ver los resultados en la pantalla, se quedó sin aliento. No se trataba de un hombre común. Gustavo era uno de los empresarios más respetados y exitosos del país, un hombre conocido en el mundo de la construcción. Era el fundador de una compañía que había levantado varios de los centros comerciales,
torres y complejos residenciales más lujosos de la Ciudad de México. Las fotografías que aparecían en los portales de negocios lo mostraban impecablemente vestido, con traje y corbata, sonriendo de manera amable pero contenida, rodeado de políticos, empresarios y figuras del alto mundo social. Una de las notas destacaba su reputación como un filántropo discreto, alguien que ayudaba sin buscar cámaras ni aplausos, aunque no detallaban en qué consistían sus obras benéficas. María Isabel no sabía si sentirse admirada o intimidada. Cuanto más leía, más claro le quedaba que los dos provenían de mundos opuestos, tan distintos que apenas podían entenderse. Y, sin embargo, al observar con atención una de las fotos más recientes de Gustavo, notó algo que nadie más parecía percibir, una sombra de tristeza en su mirada. Una soledad callada que reconocía de inmediato porque ella también la había sentido muchas noches, cuando todo el mundo dormía y solo quedaba el sonido de sus propios pensamientos. Esa misma tarde, mientras le daba de comer a Santiago en el parque cercano a su casa, el destino decidió cruzar sus caminos una vez más. Gustavo apareció caminando con paso tranquilo por el sendero, con las manos en los bolsillos, como quien pasea sin rumbo fijo, disfrutando del aire fresco. María Isabel lo vio desde lejos y sintió que el corazón se le aceleraba. Pensó en levantarse y marcharse, pero antes de hacerlo, Santiago comenzó a agitar sus bracitos y a emitir pequeños sonidos de alegría al reconocerlo. Aquella reacción inocente la desarmó por completo. ¿Cómo está el pequeño?, preguntó Gustavo acercándose despacio, cuidando cada movimiento, sin invadir su espacio. Está mejor, gracias a usted, respondió ella, sin levantar la vista del bebé, mientras sentía como el rubor subía a sus mejillas. Gustavo se sentó en la banca contigua, dejando entre ellos una distancia prudente, lo suficiente para que ella no se sintiera incómoda. Pasaron unos segundos de silencio, un silencio que no pesaba, sino que resultaba casi agradable. Hasta que él, con tono sereno, rompió la calma. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? María Isabel dudó un instante, pero asintió con un leve movimiento de cabeza. ¿Por qué le cuesta tanto aceptar ayuda? La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado algo distinto, quizás más superficial, pero no eso. Respiró hondo antes de contestar, acariciando suavemente las manitas de Santiago, que jugaba distraído con sus dedos. Porque aprendí que cuando aceptas ayuda de un hombre, sobre todo de uno con dinero, casi siempre espera algo a cambio, dijo con una honestidad que la dejó sin defensas. Y porque he trabajado toda mi vida para conservar mi dignidad, sin importar lo difícil que sea. Gustavo asintió lentamente, con una expresión de comprensión profunda, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. ¿Y si le dijera que aún existen personas que ayudan solo porque pueden hacerlo, sin buscar nada, solo la tranquilidad de saber que aliviaron el dolor de alguien? Preguntó con una voz tan suave y sincera que la obligó a levantar la mirada. Le diría que esas personas son muy raras, respondió ella, sosteniendo su mirada, y que yo no he tenido la suerte de conocer muchas. Gustavo sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de una melancolía difícil de ocultar. Era una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar, una sonrisa que revelaba que quizás él también sabía lo que era sentirse solo, a pesar de tenerlo todo. Quizás ha llegado el momento de que conozca a una, murmuró Gustavo con voz baja, casi como si hablara para sí mismo, pero lo suficientemente claro para que María Isabel lo escuchara. Y en ese preciso instante, algo dentro de ella pareció moverse, como si una puerta que llevaba años cerrada comenzara a abrirse muy despacio, dejando pasar un rayo de luz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. La forma en que él la miraba, con una mezcla de respeto, calma y una ternura difícil de fingir, removió en su interior emociones que creía muertas. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si acaso se había equivocado al pensar que todos los hombres actuaban con segundas intenciones. Las semanas que siguieron a esa conversación en el parque se transformaron en el inicio de una rutina silenciosa, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que fue surgiendo de manera natural, casi inevitable.
Gustavo empezó a aparecer por las tardes en el mismo parque donde María Isabel solía llevar a Santiago para que tomara aire fresco. Siempre tenía una excusa sencilla, como que su oficina quedaba cerca o que necesitaba despejar la mente después de un día largo de trabajo. Pero ella intuía que no era casualidad, aunque al principio prefirió no decir nada. Los primeros encuentros estuvieron llenos de cautela. María Isabel se mantenía atenta, con la guardia en alto, observando cada palabra y cada gesto, esperando el momento en que él mostrara las verdaderas intenciones que creía escondía todo hombre con dinero. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Con el paso de los días, aquella tensión fue transformándose en otra cosa, en una especie de expectativa silenciosa que le aceleraba el corazón cada vez que lo veía caminar entre los árboles del parque, saludándola con esa sonrisa tranquila que parecía tener el poder de detener el tiempo. Gustavo tenía una manera única de comunicarse con Santiago. Su voz se volvía más suave, casi musical, cuando le hablaba al pequeño, y el bebé respondía con risitas, manoteos y gorjeos llenos de alegría que derretían el corazón de su madre. Era evidente que el niño había desarrollado un cariño genuino por aquel hombre que lo trataba con la ternura de quien ama sin condiciones. María Isabel, por su parte, observaba esa conexión con sentimientos encontrados, gratitud, temor y una confusión que crecía cada día. No sabía si debía alegrarse por ver a su hijo tan feliz o preocuparse por lo que eso significaba para su propio corazón. Durante aquellas tardes llenas de conversaciones ligeras y silencios cómodos, María Isabel fue conociendo un lado de Gustavo completamente diferente al que mostraban las revistas de negocios o las páginas de Internet. Él hablaba sin pretensiones, compartiendo recuerdos de su niñez en una familia de clase media, de su madre que había trabajado sin descanso para sacarlo adelante cuando su padre se marchó, y de los años de esfuerzo que le tomó construir su empresa desde cero. Una tarde, mientras Santiago dormía plácidamente en su cochecito, Gustavo le confesó algo que quedó grabado en su memoria. Mi mamá siempre me decía que el dinero solo sirve si puedes usarlo para cambiar la vida de alguien más. Es una herramienta, nada más. Lo importante es cómo decides usarla. Aquellas palabras resonaron en el interior de María Isabel con fuerza inesperada. Lo escuchaba con una atención que la sorprendía incluso a ella misma. Descubría en ese hombre poderoso a alguien que también había conocido el abandono, las noches de angustia y la sensación de no tener a quien recurrir. Su vulnerabilidad contrastaba con la imagen firme y controlada que proyectaba en los eventos públicos. Era como conocer dos versiones de una misma persona, el empresario exitoso que aparecía en las portadas y el niño que alguna vez juró no repetir los errores de su padre. Un amanecer, la calma de esa nueva rutina se rompió. Santiago despertó con una fiebre alta que no cedía, y María Isabel pasó la noche entera sin dormir, tratando de bajarla con paños fríos y vigilando el termómetro digital que Gustavo le había regalado hacía unos días. El pequeño lloraba sin consuelo, y cada sollozo parecía desgarrarle el alma. Cuando vio que el amanecer llegaba sin mejoría, actuó casi por instinto. Tomó su teléfono y marcó el número de Gustavo con manos temblorosas, sin detenerse a pensar si era correcto hacerlo. Santiago está muy enfermo, dijo con la voz quebrada apenas él respondió al segundo timbrazo. No sé qué hacer. Gustavo, que aún no terminaba de despertar del todo, no perdió ni un segundo. No pidió explicaciones, no formuló preguntas inútiles, no reprochó nada. Su tono fue sereno pero firme, como el de alguien que ya sabía lo que debía hacer. En ese momento, María Isabel comprendió que no estaba sola. Voy para allá enseguida, le dijo Gustavo con voz firme pero serena, y llamaré a mi pediatra de confianza para que los atienda de inmediato. 25 minutos después, su camioneta ya estaba estacionada frente a la casa de María Isabel, el motor encendido y la puerta del copiloto abierta, esperando que ella y Santiago subieran. El aire frío de la mañana no le importó, solo quería asegurarse de que el pequeño estuviera bien. Durante el trayecto, mientras María Isabel sostenía a su hijo contra el pecho tratando de calmar su llanto débil, Gustavo conducía con una calma que parecía contagiar paz.
Cada movimiento suyo, cada palabra que decía, tenía el efecto de apaciguar el miedo que la había mantenido despierta toda la noche. Fue en ese instante, al mirarlo de reojo, cuando María Isabel comprendió que estaba empezando a confiar en él de una manera que nunca habría imaginado posible. El consultorio del doctor Ramírez, el pediatra particular de Gustavo, era muy distinto a todo lo que ella conocía. Las paredes impecables, el aroma a desinfectante suave, los juguetes de madera perfectamente acomodados en una esquina, todo transmitía una sensación de seguridad que le resultaba casi irreal. María Isabel nunca había tenido la oportunidad de llevar a su hijo a un lugar así. Las consultas en el centro de salud donde lo atendían eran siempre apresuradas, impersonales, llenas de pacientes esperando y médicos agotados. Pero ahí, el doctor los recibió con una sonrisa cálida y una paciencia que la conmovió profundamente. No se preocupe, señora, dijo el pediatra con tono tranquilizador después de revisar cuidadosamente a Santiago, es solo una infección viral leve. Nada grave. Le recetaré un par de medicamentos y en unos días el pequeño estará mucho mejor. María Isabel respiró aliviada, pero enseguida la preocupación regresó cuando pensó en cuánto costaría aquella atención médica. Con voz tímida, casi avergonzada, preguntó el precio de la consulta, preparándose para escuchar una cifra imposible de pagar. Antes de que el doctor pudiera responder, Gustavo intervino con naturalidad, sin darle importancia al asunto. Ya está todo arreglado, no se preocupe por eso, dijo con una calma desarmante. No hubo tono de superioridad ni gesto de falsa modestia en sus palabras. Lo dijo con la sencillez de quien ayuda porque le nace del corazón, sin esperar reconocimiento alguno. Ese gesto, tan genuino, hizo que a María Isabel se le formara un nudo en la garganta. Tuvo que apretar los labios para contener las lágrimas que amenazaban con escaparse frente a los dos hombres. El camino de regreso fue tranquilo. Santiago, ya más relajado por los medicamentos, dormía profundamente en brazos de su madre. Dentro del vehículo reinaba un silencio distinto, uno que no era incómodo ni distante, sino lleno de comprensión. Ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. En ese silencio se estaba construyendo algo invisible pero fuerte, confianza. Esa noche, cuando por fin acostó a Santiago, María Isabel no logró conciliar el sueño. Se quedó observando a su hijo mientras respiraba plácidamente, pensando en todo lo que había ocurrido durante el día. Recordó la forma en que Gustavo había reaccionado ante la emergencia, sin titubear, sin hacer preguntas, simplemente actuando. Había asumido el papel de un padre preocupado, resolviendo todo con eficacia y serenidad. Pero lo que más la conmovía era que en ningún momento la había hecho sentir pequeña ni dependiente. No la había tratado como una mujer necesitada, sino como una madre que atravesaba una situación difícil y merecía apoyo. Esa actitud, tan humana y noble, despertó en ella algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, se permitió imaginar cómo sería tener a alguien así a su lado, alguien dispuesto a compartir las cargas y las alegrías, a ser un compañero de verdad en la vida y en la crianza de Santiago. La idea la llenaba de miedo, sí, pero también de una emoción que hacía mucho no sentía. Entonces, su celular vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Gustavo. ¿Cómo sigue Santiago? Que descanses. Recuerda que estoy aquí si necesitas algo. María Isabel leyó esas palabras varias veces. Una sensación cálida le recorrió el pecho, como si aquellas letras le devolvieran algo que creía perdido, la esperanza. Comprendió que, sin darse cuenta, su corazón comenzaba a abrirse de nuevo, y que por primera vez en mucho tiempo, no le aterrorizaba la idea de sentir. Las murallas que había levantado alrededor de sus emociones empezaban a agrietarse, dejando entrar una luz suave y nueva. En los meses que siguieron, esa luz se transformó en un cambio profundo, una transformación silenciosa pero real en su vida. María Isabel descubrió, día tras día, que aquel hombre que había llegado a su puerta por un error se había convertido en alguien esencial, no por casualidad,
sino por elección. Gustavo había establecido una rutina casi perfecta, una especie de ritmo invisible que se adaptaba con precisión a la vida de María Isabel y al pequeño Santiago. Nunca llegaba en momentos incómodos ni interrumpía su trabajo, aparecía justo cuando su presencia resultaba más oportuna, como si conociera instintivamente los instantes exactos en los que ella necesitaba compañía. Aquella constancia, lejos de agobiarla, se convirtió poco a poco en un bálsamo cotidiano, en una presencia esperada que daba forma y color a sus semanas. Los domingos, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, se transformaron en su día más especial. Gustavo pasaba temprano por la casa, siempre con una sonrisa y el asiento trasero de su camioneta preparado con todo lo necesario para Santiago. Juntos emprendían pequeñas aventuras que para María Isabel eran auténticos regalos, visitas al zoológico de Chapultepec, tardes enteras en el Papalote Museo del Niño o simples paseos por el bosque de Tlalpan, donde el aroma a tierra húmeda y el sonido de los árboles parecían envolverlos en una calma que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Durante esas salidas, que poco a poco comenzaron a sentirse como verdaderas jornadas familiares, María Isabel descubría facetas de Gustavo que la conmovían profundamente. Él no solo mostraba paciencia infinita con Santiago, sino una ternura instintiva que nacía del alma. Lo cargaba con una seguridad y un cariño que parecían naturales, le cantaba canciones infantiles con esa voz grave que lograba arrancar carcajadas al pequeño, y vigilaba cada paso, cada gesto, con la atención de quien cuida lo más valioso del mundo. A veces, María Isabel lo observaba sin decir palabra, sorprendida de cómo aquel hombre, que parecía tenerlo todo, encontraba tanta alegría en los momentos más simples, un balbuceo, una sonrisa, una mano diminuta aferrada a su dedo. Fue durante una de esas tardes, en el bosque de Tlalpan, cuando la vida pareció detenerse por un instante. Santiago, tambaleante, intentaba dar sus primeros pasos entre ellos, y Gustavo, con el rostro iluminado por la luz que se filtraba entre los árboles, se detuvo de pronto. Su mirada, intensa y serena a la vez, se clavó en los ojos de María Isabel con una profundidad que la hizo contener el aliento. ¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?, preguntó en voz baja, con una vulnerabilidad tan sincera que ella solo pudo asentir, sintiendo el corazón acelerarse sin razón aparente. Toda mi vida, comenzó él, mirando cómo Santiago jugaba con las hojas secas, he tenido la sensación de que me faltaba algo. Construí una empresa que muchos envidiarían, gané más dinero del que podría gastar en toda una vida, he viajado por el mundo y conocido lugares que la mayoría solo ve en revistas, pero, aún así, siempre hubo un vacío aquí dentro. Se llevó una mano al pecho, justo sobre el corazón. Y no entendí lo que era hasta aquella madrugada en que llegué a tu puerta y los vi a ti y a Santiago. Ese día supe, sin necesidad de pensarlo, que lo que me faltaba era esto, una familia. Sus palabras flotaron en el aire con una honestidad tan profunda que María Isabel sintió como algo se quebraba dentro de ella. No era dolor, era emoción pura, esa mezcla de ternura y reconocimiento que nace cuando alguien dice en voz alta lo que uno mismo no se atreve a admitir. Lo que Gustavo confesaba era, en el fondo, lo mismo que ella había sentido tantas veces en silencio, la certeza de que su presencia llenaba un espacio vacío que no sabía que existía. María Isabel bajó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero al final fue inútil. Yo también tengo que confesarte algo, susurró, apenas audible, obligándolo a inclinarse para escucharla. Al principio creí que eras demasiado bueno para ser real, que detrás de tanta generosidad debía haber alguna intención oculta. Hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. Pero con el tiempo, mientras te iba conociendo, entendí que eres exactamente lo que pareces, un hombre bueno, honesto, alguien que apareció en nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Gustavo no dijo nada. Solo la miró con esa atención completa, esa manera suya de escuchar que hacía sentir a cualquiera visto y comprendido. Los ojos de María Isabel se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era gratitud,
una gratitud tan honda que las palabras no bastaban para describirla. En ese instante, mientras el sol se filtraba entre las ramas y Santiago reía sin saber por qué, ambos comprendieron sin decirlo que algo había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un error se había convertido, silenciosamente, en el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban más de lo que podían admitir, y entonces, con una valentía que ni ella misma sabía que poseía, María Isabel respiró hondo y dijo en voz temblorosa pero firme: me di cuenta de algo que fue ocurriendo poco a poco, sin planearlo, sin que me diera cuenta en qué momento exacto sucedió. Me enamoré de ti, Gustavo. Día tras día, sin buscarlo, sin quererlo, hasta que una mañana desperté y entendí que ya no podía imaginar mi vida sin ti en ella. Sus palabras flotaron en el aire como una melodía suave, y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Lo que vino después fue uno de esos instantes que quedan tatuados para siempre en el alma, un momento suspendido entre la realidad y el sueño, donde todo lo que habían vivido hasta ese punto cobraba sentido. Gustavo la miró con una ternura que parecía envolverlo todo, y dio un paso hacia ella, despacio, midiendo cada movimiento como si temiera romper algo frágil e irreemplazable. María Isabel no retrocedió. Permaneció quieta, observándolo con esos ojos color miel que ahora brillaban con la luz cálida de un amor que ya no intentaba esconderse. ¿Puedo besarte?, preguntó él con una voz tan suave, tan respetuosa, que hizo que ella se sintiera, en ese preciso instante, como la mujer más valorada del mundo. No hubo respuesta verbal. María Isabel simplemente se elevó en puntas de pie, buscando sus labios, y cuando finalmente se encontraron, todo lo vivido hasta ese momento, los miedos, las dudas, las noches de soledad y las esperanzas silenciosas, se fundió en un solo gesto, en un beso que era promesa, gratitud y comienzo. Mientras tanto, Santiago, ajeno al peso de aquel momento pero sintiendo la felicidad que flotaba en el aire, comenzó a reír con esa risa pura que solo los niños pueden tener. Aplaudía con entusiasmo, como celebrando la unión de las dos personas que más amaba, y ese sonido, esa inocencia, convirtió la escena en un cuadro perfecto de amor y esperanza. Cuando al fin se separaron, se miraron con una certeza absoluta. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, una de la que ya no habría regreso, pero que era exactamente donde los dos deseaban estar. Te amo, susurró Gustavo junto a su oído, con una convicción profunda: te amo a ti y a Santiago, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándolo, todos los días, de todas las formas posibles. María Isabel cerró los ojos y sintió que su corazón se expandía tanto que parecía llenar cada rincón de su cuerpo. La felicidad era tan intensa que por un instante temió que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Esa noche, cuando Santiago ya dormía tranquilo en su nueva cuna, un regalo que Gustavo había enviado esa misma semana, junto con juguetes educativos y ropa nueva, María Isabel se quedó sentada en su pequeña sala, envuelta en una mezcla de asombro y gratitud. Observaba su hogar, tan distinto ahora, no solo por los objetos nuevos, sino porque se sentía lleno de vida, de amor, de algo que antes no existía. Se dio cuenta de que el hombre que había llegado a su mundo por un simple error se había convertido en la respuesta a todas las oraciones silenciosas que alguna vez había hecho. Gustavo no solo había llenado su refrigerador o comprado cosas materiales, había llenado los vacíos más profundos de su alma con un amor paciente, respetuoso y real. Por primera vez en muchos años, María Isabel se permitió soñar con un futuro estable, no solo en lo económico, sino en lo emocional, en uno donde ella y Santiago tuvieran una familia completa, llena de amor y de seguridad. Su celular vibró entonces con un mensaje. Era de Gustavo. Gracias por dejarme ser parte de sus vidas. Duerman bien. Mañana quiero hablar contigo sobre nuestro futuro juntos. María Isabel sonrió al leerlo, sintiendo un nudo dulce en la garganta. Sabía que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, y esta vez no tenía intención de dejarla pasar.
El amor verdadero había llegado disfrazado de un mensaje equivocado, y ahora que lo tenía frente a ella, sabía que nunca lo dejaría escapar. Sin embargo, la semana que siguió a esa confesión en el bosque de Tlalpan fue una montaña rusa de emociones para ella. Se debatía entre la felicidad absoluta y un torbellino de ansiedad que la hacía despertar algunas noches con el corazón acelerado. Pero incluso en esos momentos de duda, bastaba ver cómo Santiago extendía los brazos hacia Gustavo cada vez que lo veía, o cómo lloraba cuando se marchaba, para entender que ese amor no solo era suyo, sino también del pequeño. Y eso, más que cualquier promesa, le confirmaba que estaba exactamente donde debía estar. Por las noches, cuando el silencio llenaba su pequeño departamento y solo se oía la respiración tranquila de Santiago, una vocecita persistente se colaba en la mente de María Isabel, susurrándole miedos que creía olvidados. Le recordaba, una y otra vez, las enormes diferencias que existían entre su mundo sencillo y el de Gustavo, preguntándole si realmente podría adaptarse a la vida de lujos, compromisos sociales y apariencias que rodeaban a un hombre de su posición. En esas horas de desvelo, su imaginación la llevaba a escenarios que la intimidaban, se veía a sí misma en recepciones elegantes, rodeada de mujeres refinadas, de modales impecables, con sonrisas perfectas y estudios universitarios que a ella siempre le habían sido imposibles. Sentía que bastaría una sola mirada para que todas notaran su origen humilde, sus manos marcadas por el trabajo y la falta de costumbre ante un mundo tan ajeno. Esa inseguridad, que pensaba superada hacía tiempo, regresaba con más fuerza que nunca, repitiéndole que tal vez se estaba engañando a sí misma, que quizás el cuento de hadas en el que se había permitido creer no estaba destinado para mujeres como ella. Pero cada mañana, sin falta, el sonido de su celular rompía esos pensamientos oscuros. Era un mensaje de Gustavo, siempre lleno de cariño, acompañado casi siempre de una imagen tierna o divertida que encontraba especialmente para Santiago, un bebé riendo, un cachorro dormido, o un dibujo con frases dulces. Bastaba leerlo para que las dudas se disiparan, como la niebla que se disuelve bajo los primeros rayos del sol. En esos momentos, el amor de Gustavo se sentía tan real, tan cálido, que cualquier miedo parecía insignificante frente a lo que compartían. Sin embargo, aquel jueves, cuando Gustavo llegó al apartamento, algo en su rostro le hizo presentir que esa visita sería distinta. Su expresión era más seria que de costumbre, y en su mano llevaba una pequeña caja de terciopelo azul. Solo verla, el corazón de María Isabel se detuvo por un instante. «Necesitamos hablar», dijo él con una voz grave, cargada de emoción contenida. En el estómago de María Isabel se formó un nudo, mezcla de expectación y temor, porque intuía que lo que estaba por venir marcaría un antes y un después en sus vidas. Se sentaron juntos en el sofá, mientras Santiago jugaba sobre su tapete colorido, ajeno a la importancia del momento, emitiendo pequeños sonidos de alegría. Gustavo tomó las manos de María Isabel entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Estos meses contigo y con Santiago», comenzó, con una sinceridad que la estremeció, «han sido los más felices de toda mi vida. Por primera vez siento que tengo una verdadera razón para levantarme cada día, un motivo que va más allá de los negocios, del trabajo, de todo lo material». María Isabel lo escuchaba con el alma encogida, luchando por contener las lágrimas que comenzaban a llenar sus ojos. Cada palabra suya era una caricia para su corazón. «Sé que nuestros mundos son distintos», continuó él, «y también sé que a veces las dudas te atormentan. Pero quiero que me creas cuando te digo que el amor real puede vencer cualquier barrera, cualquier diferencia. Y yo quiero demostrarlo contigo, día a día, durante el resto de nuestras vidas». Entonces, con un gesto pausado, Gustavo abrió la pequeña caja. Dentro, un anillo sencillo, pero de una belleza serena, brilló con la luz de la tarde como si una estrella se hubiera quedado atrapada entre sus dedos. María Isabel se llevó una mano a la boca, incapaz de pronunciar palabra. El tiempo parecía haberse detenido. «No te pido que cambies», dijo Gustavo, con la voz temblando de emoción, «solo te pido que me dejes caminar a tu lado mientras te conviertes en la mujer que deseas ser».
Quiero ser el esposo que te mereces y el padre que Santiago necesita. Quiero que formemos una familia verdadera, bendecida por Dios y celebrada por todos los que amamos. María Isabel miró el anillo y, por un instante, toda su vida desfiló ante sus ojos. Vio las noches de angustia después del nacimiento de su hijo, las lágrimas silenciosas, los días en que contaba las monedas para comprar leche y aquella madrugada en la que, por desesperación, envió un mensaje que cambió su destino. Todo había conducido a ese preciso instante. María Isabel, dijo Gustavo con ternura, inclinándose hacia ella, ¿me harías el honor de ser mi esposa y de permitirme adoptar oficialmente a Santiago como mi hijo? El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando como una promesa de eternidad. María Isabel lo miró, con los ojos empañados y el corazón latiendo al unísono con el de él. En esa pequeña sala, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, 3 vidas se unieron en una misma esperanza. Era el instante en que el amor, el verdadero amor, se atrevía a pedir una oportunidad para durar para siempre, justo en ese instante, cuando el aire parecía haberse detenido y el silencio envolvía la habitación, Santiago decidió gatear hacia ellos, como si su pequeño corazón comprendiera la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Con esfuerzo, se sostuvo de las rodillas de Gustavo y se puso de pie tambaleando, observándolos con esa inocente curiosidad que solo los niños poseen, como si quisiera formar parte de la decisión más trascendental de sus cortas vidas. Ese gesto tan simple bastó para que las lágrimas que María Isabel había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente brotaran, deslizándose por sus mejillas como una cascada de liberación. Cada lágrima arrastraba consigo los años de miedo, de incertidumbre, de soledad y de heridas que había guardado en silencio dentro de su alma. Sí, susurró con la voz temblorosa, pero cargada de una convicción profunda, si quiero casarme contigo y si quiero que seas oficialmente el padre de Santiago. Las palabras apenas salieron de su boca cuando Gustavo se levantó con una energía que parecía venir del alma misma. La tomó entre sus brazos y, riendo como un niño, la hizo girar por toda la sala, dejando que la alegría los envolviera por completo. Santiago, sentado en el suelo, aplaudía con sus pequeñas manos y reía con esa risa cristalina que solo los niños pueden tener, como si entendiera que algo maravilloso acababa de cambiar sus vidas para siempre. Cuando Gustavo la bajó lentamente, se arrodilló frente a ella y, con una delicadeza casi ceremonial, deslizó el anillo en su dedo anular. En ese instante, María Isabel se sintió como la mujer más amada del universo, como si todo el mundo se redujera a ese pequeño salón donde 3 corazones latían al mismo ritmo. Te prometo que nunca te arrepentirás de esta decisión, le susurró Gustavo al oído, abrazándola con una intensidad que hablaba de años de soledad finalmente curados. Te juro que voy a amarte, a cuidarte y a proteger a nuestra familia con cada fibra de mi ser, todos los días de mi vida. María Isabel cerró los ojos y se dejó envolver en ese abrazo que significaba todo, amor, seguridad, hogar. Sintió que, por primera vez, no tenía miedo del futuro, porque en los brazos de Gustavo encontró la paz que tanto había buscado. Mientras Santiago jugaba a sus pies y el anillo brillaba en su mano como un símbolo tangible de esperanza, supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Aquel mensaje equivocado, el que alguna vez creyó una vergonzosa equivocación, se había transformado en la bendición más grande de su existencia. Ahora estaba lista para comenzar el capítulo más hermoso de su historia. Esa misma noche, cuando Santiago dormía plácidamente en su cuna, María Isabel y Gustavo permanecieron despiertos durante horas, conversando sobre sus sueños y los planes que querían construir juntos. Gustavo le habló de una casa que deseaba edificar especialmente para ellos, en un terreno que poseía en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles, con un jardín inmenso donde Santiago pudiera jugar, correr y crecer en contacto con la naturaleza. María Isabel, con un tono más tímido, le confesó sus temores, le habló de sus inseguridades, de su miedo a no encajar en su mundo, en esos círculos sociales llenos de etiquetas y apariencias.
Gustavo, con paciencia infinita, le acarició el cabello y le respondió con la serenidad que lo caracterizaba: los verdaderos amigos te aceptarán por quien eres, mi amor. Y los que no lo hagan, simplemente no merecen formar parte de nuestras vidas. Le sonrió con ternura y añadió: vamos a hacer esto poco a poco, sin presiones, sin prisas. Lo importante es que estamos juntos y que tenemos todo el tiempo del mundo para construir la vida que soñamos. María Isabel lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente comprendida. Hablaron también de la boda. Coincidieron en que sería algo sencillo, íntimo, lleno de significado, con solo las personas realmente importantes para ellos. Gustavo mencionó, con una emoción visible en los ojos, que quería formalizar la adopción de Santiago antes de la ceremonia, para que el niño pudiera llevar su apellido desde el mismo día de la boda. Deseo que cuando pronunciemos nuestros votos, dijo, tomando sus manos, ya seamos una familia completa, ante la ley y ante Dios. María Isabel sintió que el corazón se le desbordaba de felicidad, una emoción tan intensa que apenas podía contener. Aquella noche, se durmió con una sonrisa serena en los labios y una paz profunda en el alma, segura de que su hijo y ella habían encontrado, por fin, su lugar en el mundo. 6 meses después de aquella propuesta que transformó sus vidas, la pequeña iglesia de San José, en la colonia Roma, se llenó de flores blancas que impregnaban el aire con su fragancia, mientras la luz dorada de una mañana perfecta de abril iluminaba cada rincón. María Isabel caminaba por el pasillo central del brazo de don Carlos, el chofer de Gustavo, quien en esos meses se había convertido en una figura paterna y protectora para ella. Vestía un traje de novia sencillo, pero de una elegancia natural que realzaba su belleza y esa felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Cada paso que daba la acercaba no solo al altar, sino también al destino que, sin saberlo, había comenzado con un simple mensaje equivocado. Santiago, con su diminuto traje color marfil que lo hacía parecer un auténtico príncipe de cuento, caminaba al lado de sus padres con una seriedad conmovedora, sosteniendo entre sus manitas una pequeña canasta llena de pétalos de rosa que iba dejando caer con cuidado sobre el pasillo de la iglesia. Cada paso suyo parecía ensayar el papel más importante de su corta vida. Los invitados, no más de 30 personas, entre los familiares más cercanos de María Isabel y los amigos más entrañables de Gustavo, observaban la escena con sonrisas bañadas en lágrimas, conmovidos ante una ceremonia que irradiaba la pureza y la magia de un sueño hecho realidad. En el altar, Gustavo aguardaba con una sonrisa tan amplia que parecía iluminar todo el templo. Vestía un traje gris oscuro perfectamente ajustado, que resaltaba su porte elegante y esa serenidad que solo tienen los hombres cuando saben que están frente al amor de su vida. Pero más allá de su apariencia impecable, lo que realmente destacaba era la mirada de devoción con la que contemplaba a María Isabel, una mirada que bastaba para que cualquier corazón creyera, sin dudarlo, en el amor verdadero. La ceremonia fue íntima, cálida, rebosante de emoción, con esos instantes que se graban para siempre en la memoria de quienes los viven. Cuando el padre García, con su voz pausada, preguntó si alguien tenía algo que objetar, Santiago, con toda la energía y determinación que su pequeña voz le permitía, gritó un rotundo no. Su respuesta espontánea hizo que toda la iglesia estallara en risas, rompiendo la solemnidad del momento y llenando el ambiente de una alegría sincera y contagiosa. Llegó entonces el momento de los votos, escritos por ellos mismos, palabras que brotaban desde lo más profundo del alma. Gustavo tomó las manos de María Isabel y, con voz firme pero entrecortada por la emoción, pronunció: prometo amarte en los días de abundancia y en los días en que nos falte todo. Prometo ser el mejor padre posible para Santiago y para los hijos que Dios quiera enviarnos. Y juro recordar siempre que nuestro amor nació de un error que, con el tiempo, se convirtió en el acierto más hermoso de nuestras vidas. María Isabel, con lágrimas resbalando por sus mejillas y la voz quebrándose en los últimos suspiros, respondió: prometo confiar en tu amor, incluso cuando mis miedos intenten hacerme dudar. Prometo cuidar tus sueños como tú has cuidado los míos.
Y prometo enseñar a nuestros hijos que los milagros existen, que a veces llegan disfrazados de casualidades o, como en nuestro caso, de mensajes equivocados. Cuando el sacerdote los declaró oficialmente marido y mujer, el beso que se dieron fue tan profundo y tan lleno de ternura que varias personas buscaron pañuelos para secar sus lágrimas. Aquel beso era más que una promesa, era la confirmación de dos almas que habían encontrado su lugar en el mundo. La recepción se celebró en el jardín de una hermosa quinta en Xochimilco, que Gustavo había alquilado exclusivamente para ese día tan especial. El lugar estaba adornado con flores de cempasúchil y tiras de papel picado que ondeaban con la brisa, llenando el ambiente de color y de ese toque festivo tan propio de las celebraciones mexicanas. Las mesas, decoradas con velas y arreglos florales, invitaban a quedarse, a disfrutar, a celebrar la vida y el amor. La comida, preparada por los mejores cocineros tradicionales de la zona, fue un homenaje a los sabores del país: mole poblano, cochinita pibil, tamales oaxaqueños y una selección de postres que hicieron suspirar a todos los presentes. María Isabel no podía creer que aquel banquete, con todo lo que alguna vez soñó tener en un día especial, fuera ahora parte de su realidad. Santiago, con su sonrisa traviesa y su alegría desbordante, se convirtió en el alma de la fiesta. Bailó con los invitados, se dejó abrazar por todos y fue, sin duda, la estrella del día. Su risa inocente parecía una bendición que contagiaba felicidad a cada rincón del jardín. Durante el primer baile como esposos, Gustavo abrazó a María Isabel con ternura y le susurró al oído: ¿te das cuenta? Hace menos de un año ni siquiera sabíamos que existíamos, y hoy no puedo imaginar mi vida sin ustedes. Ella, con los ojos brillantes, lo abrazó más fuerte y respondió con voz suave: Dios ya tenía este plan escrito desde antes de que naciéramos. Solo nos tocaba encontrar el camino para llegar hasta aquí. La tarde se fue llenando de risas, música de mariachi, aplausos y esa energía indescriptible que solo surge cuando el amor es auténtico. Todos los presentes coincidían en que nunca habían presenciado una boda tan genuina, tan llena de emoción, tan cargada de verdad. Los comentarios sobre aquella pareja, sobre la forma en que se miraban, sobre la manera en que se tocaban las manos, se repetirían por años entre quienes tuvieron el privilegio de estar ahí. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se despidieron con abrazos largos y bendiciones sinceras, la nueva familia Herrera subió al automóvil que los llevaría a su nuevo hogar. Gustavo, sin decir una palabra, tomó la mano de María Isabel mientras el auto se alejaba entre luces y risas que se desvanecían en el aire. Lo que ella no sabía era que la casa a la que se dirigían, una hermosa vivienda en las lomas, rodeada de árboles y flores, había sido preparada por él en secreto durante meses. Era su regalo de bodas, su manera de decirle, sin palabras, que aquel amor, nacido de un mensaje equivocado, estaba destinado a durar toda la vida. Santiago dormía profundamente en el asiento de su nueva sillita para el auto, con las mejillas aún rosadas de tanto reír y correr durante el día. Estaba completamente rendido, pero su expresión de paz lo decía todo: había vivido la jornada más emocionante y feliz de su corta vida. Gustavo, con esa sonrisa que no podía ocultar su orgullo, giró hacia María Isabel y, con un tono lleno de ternura y complicidad, le susurró: «Bienvenida a casa, señora Herrera». Luego, en un gesto tan romántico como tradicional, la levantó en brazos y cruzó con ella el umbral de su nuevo hogar, mientras ambos reían como dos adolescentes enamorados que no podían creer la suerte que tenían de haberse encontrado. La casa era todo lo que alguna vez habían imaginado, un lugar que parecía diseñado por el destino mismo para albergar la felicidad que estaban viviendo. No era un palacio ni una mansión ostentosa, pero tampoco una vivienda modesta. Tenía ese equilibrio perfecto que solo los espacios llenos de amor pueden tener. Contaba con un jardín amplio, adornado con flores y un columpio que se mecían suavemente con la brisa nocturna, y en una esquina, una casita del árbol que esperaba pacientemente el día en que Santiago fuera lo suficientemente grande para trepar y jugar entre sus ramas. La cocina, amplia y luminosa, parecía hecha para las comidas familiares que tanto disfrutaba preparar María Isabel, y junto a ella,
Un estudio con grandes ventanales donde Gustavo podría trabajar sin alejarse de su familia, cumpliendo su promesa de ser un padre presente y un esposo atento. Esa noche, con la serenidad que sigue a los grandes momentos, acostaron a Santiago en su nueva habitación, decorada con figuras de animales de la selva, elefantes sonrientes, jirafas curiosas y leones amistosos que parecían custodiar su sueño. Mientras lo observaban dormir, ambos comprendieron, sin necesidad de palabras, que habían alcanzado exactamente aquello con lo que tanto habían soñado durante los meses de noviazgo. No era solo una casa nueva, era el comienzo de una vida en común que reflejaba todo lo que habían construido con amor, paciencia y fe. Más tarde, ya en la intimidad de su recámara matrimonial, se sentaron juntos sobre la cama, rodeados por el suave aroma de las flores que aún quedaban del ramo de boda. En las manos, sostenían el álbum con las primeras fotografías que el fotógrafo les había entregado esa misma noche. Cada imagen capturaba un pedacito de la magia vivida, el brillo en sus ojos durante los votos, la risa de Santiago lanzando pétalos al aire, el beso bajo la lluvia de aplausos. María Isabel, acariciando una de las fotos, rompió el silencio con voz suave. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto? Gustavo, que la abrazaba contra su pecho, respondió con ternura, ¿qué cosa, amor? Ella suspiró, sonriendo con esa calma que solo tiene quien ha encontrado su lugar en el mundo, y dijo, que Santiago va a crecer en un hogar lleno de amor, con dos padres que se aman profundamente y que lo adoran con todo su ser. Nunca conocerá la ausencia, ni el miedo de las noches sin respuestas, ni el peso de la incertidumbre. Gustavo la besó en la frente, cerrando los ojos como si quisiera detener el tiempo en ese instante, y añadió con voz baja, y nosotros nunca más volveremos a conocer la soledad ni esa sensación de vacío que alguna vez creímos normal. Ahora tenemos todo lo que realmente importa. Permanecieron abrazados largo rato, sin decir nada más, disfrutando de ese silencio lleno de significado. Era un silencio que hablaba de gratitud, de fe, de promesas cumplidas y del milagro que había nacido de un simple mensaje equivocado. Mientras tanto, afuera, la Ciudad de México seguía con su ruido incesante, los autos, las luces y la vida acelerada de siempre. Pero dentro de esa casa, en medio de la calma de la noche, tres corazones latían al mismo compás, creando una melodía invisible, la melodía de una familia nacida del amor más puro y verdadero. Un año después de aquella boda que había cambiado sus vidas para siempre, el hogar de los Herrera se había llenado de nuevos sonidos, de risas y pequeñas voces que parecían multiplicar la felicidad. Santiago, con apenas 2 años y medio, corría descalzo por el jardín, persiguiendo mariposas y gritando palabras entremezcladas con esos balbuceos encantadores que solo los niños de su edad pueden pronunciar. Su risa cristalina se mezclaba con los suaves llantos de la pequeña Isabella, de tan solo 4 meses, que acababa de llegar para completar el círculo de amor que María Isabel y Gustavo habían estado construyendo día a día. En cada rincón de esa casa, en cada mirada, en cada gesto cotidiano, se respiraba el amor profundo de una familia que había aprendido que a veces los errores son solo la forma que tiene el destino de guiarnos hacia lo que realmente nos pertenece. María Isabel, radiante con esa luz inconfundible que solo las madres poseen, sostenía a su pequeña Isabella entre los brazos mientras preparaba el almuerzo en la cocina, ese espacio que se había convertido en el corazón vivo de su hogar. Cantaba suavemente las mismas canciones de cuna que su abuela le había enseñado cuando era niña, melodías que ahora se mezclaban con el aroma del guiso y el murmullo de la vida familiar. Desde la ventana, con una sonrisa llena de ternura, observaba a Gustavo jugando fútbol con Santiago en el jardín, mostrándole con paciencia infinita cómo debía golpear la pelota con el pie y no con las manos. Cada carcajada de su hijo y cada gesto protector de su esposo parecían formar una escena perfecta, una fotografía viva de la felicidad que alguna vez creyó imposible alcanzar. Había momentos en que María Isabel se quedaba quieta por unos segundos, con la mirada perdida entre los rayos del sol que entraban por la ventana, y en silencio daba gracias a Dios por haber cruzado su vida con la de aquel hombre extraordinario.
Gustavo no solo había cumplido cada una de las promesas que le hizo, sino que las había sobrepasado con una entrega y una ternura que la conmovían profundamente. Él no solo llenó su hogar de seguridad y estabilidad, también lo impregnó de un amor sincero, de esos que no necesitan palabras porque se manifiestan en cada gesto, en cada mirada y en cada pequeño detalle. Isabella, en su cuna, movía sus manitas con suavidad, mientras sus grandes ojos verdes, herencia directa de su padre, brillaban con curiosidad y serenidad. Su sonrisa, idéntica a la de su madre, parecía tener el poder de iluminar todo a su alrededor. Era una niña tranquila, de esas que parecen comprender desde su llegada al mundo que ha nacido en un hogar donde el amor no falta. María Isabel se acercó y acarició su mejilla con los dedos, pensando que esa paz, esa sensación de plenitud, era la prueba más grande de que los milagros existen. Esta historia, la de María Isabel y Gustavo, es un recordatorio poderoso de cómo a veces los errores más inesperados se transforman en las bendiciones más grandes. Un simple mensaje enviado por equivocación cambió no solo el rumbo de una vida, sino el destino de 3 corazones que estaban destinados a encontrarse. Aquel mensaje que parecía un error se convirtió en el principio de un amor verdadero, un amor que curó heridas, que devolvió la esperanza y que formó una familia donde antes solo había soledad. ¿Te conmovió esta historia de amor que nació de algo tan simple como un error? Compártela con alguien especial y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos que llegan directo al corazón. Recuerda siempre que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos, incluso cuando todo parece salir mal. Los caminos que creemos equivocados a veces son los que nos conducen justo a donde debemos estar. Que Dios bendiga tu vida, la de tu familia y tus sueños. Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, pierdas la fe en que los milagros existen y pueden tocar tu puerta cuando menos los esperas. Hasta la próxima historia.